Pues bien, les doy la bienvenida a este curso de geología. Ya estamos en el tema número 4. Hoy voy a presentar, por supuesto, la continuación del tema del ciclo hidrológico, ¿sí? Entonces, naturalmente, les pido que ustedes vayan anotando lo más relevante que sientan sobre este tema y que pues sí va a ser parte de los conocimientos que tienen que tener para el segundo examen parcial. Entonces hoy presento para ustedes agua subterránea, ¿sí? Y estamos aquí viendo un par de fotografías donde naturalmente pues se ve lo que todos pensamos que constituye al agua subterránea, ¿no? Todos nos imaginamos esto, ¿no? Aun cuando no pusiera las fotografías, todos imaginarían que son ríos de agua subterránea. Bueno, ese puede ser un caso, pero naturalmente el agua subterránea distribuida a nivel mundial no siempre cumple esta expectativa, o sea, no siempre se da en ríos de agua subterránea como los que se ven en estas fotos, sino que gran parte del agua subterránea está atrapada entre los poros o las grietas o fracturas de la roca. Entonces vamos a ver este tema, se van a dar cuenta de lo interesante que es. Y bueno, pues partir de una definición, ¿no? Vamos a partir de la definición propiamente, ¿qué es el agua subterránea? Bueno, les platico, el agua subterránea va a representar una fracción importante de la masa de agua presente en cada momento en los continentes. O sea, es una fracción importante de la masa de agua presente en la hidrosfera. Acuérdense que la hidrosfera es esa capa de agua que rodea o que está presente en nuestro planeta, ¿sí? Y esta agua se aloja en los acuíferos bajo la superficie de la Tierra. Entonces, cuando hablamos de agua subterránea, es aquella que pues naturalmente no la apreciamos a simple vista, está abajo de la superficie, ¿sale? Entonces, aquí tengo una ilustración del libro de texto que he venido manejando con ustedes, el de Ciencias de la Tierra de Tarbuk. Bueno, esta ilustración corresponde precisamente a lo que le pasa a la roca caliza. Entonces, ahí tengo un bloque de roca caliza que ha sido sujeta a disolución. Entonces está generando todas estas cavernas por disolución. Así que el agua subterránea y la karsticidad a veces están relacionadas, ¿sí? O sea, el agua subterránea está presente en todas esas cavidades subterráneas que se conocen bajo el concepto de karsticidad. Mi pregunta para ustedes abierta a quien quiera contestarla. ¿Creen que la karsticidad se pueda dar en cualquier tipo de roca? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Sale? Entonces, alguien, algún valentón o valentina que se quiere arriesgar con la respuesta, bienvenida. No, profe, creo que no. Yo digo que sí. Ajá. Bueno, dice Diana que no y Santiago Llamas Cherem dice que sí. Entonces, a ver, me gustaría primero preguntarle, y no es solo por sentimiento, ¿no? Voy a irme con la respuesta que dijo Santiago Llamas Cherem. Tú dime por qué. ¿Por qué te inclinas a decir lo que dices? Porque el agua desgasta todo. Entonces, al desgastar todo, pues va provocando pues, hundimientos, ¿no? Entonces, yo siento que por ahí cualquier cosa que se ponga en el agua puede estar sujeto a corrosidad o corrosión, ¿no? Pues mira, vas como que dicen ahí como tibio en el tema, pero bueno, ahorita vamos a reforzar el conocimiento. Ahora quiero preguntarle a Diana Pérez, ¿por qué dijiste tú que no, que la karsticidad no puede ser en cualquier tipo de roca? Dime tu respuesta, ¿por qué no? Bueno, profe, pues es que había mencionado que solo se daba en rocas calizas por la disolución del carbonato de calcio. ¿Es correcta tu respuesta?
Entonces, si se dan cuenta, y espero tú también, Santiago Llamas Cherem, que notes que la karsticidad es un fenómeno que solo se da en roca caliza, ¿sí? Por disolución del carbonato de calcio, luego de que el agua contiene ácido carbónico. Entonces, Ok, profe, pero por ejemplo, un socavón no podría ser como parte de eso, no, o o algún sea, hundimiento de suelo. sí, ese tipo de socavones, erosiones bajo los mantos terrestres, pues más que todo reciben el nombre de erosión o socavación, pero no karsticidad, ¿sale? Cuando ya hablo de karsticidad, es exclusiva de la roca caliza, ¿de acuerdo? Ok, profe, sí, para Ok, anotarlo, gracias. ok. Entonces, aquí está el concepto. Efectivamente, ¿qué es la karsticidad? La respuesta es, ¿qué es el tipo de erosión que se da en las calizas? Entonces, aquí en la fotografía que estoy presentando, noten ustedes que es una caverna por disolución. Y había yo platicado desde el tema de intemperismo y suelos, que efectivamente uno de los procesos del intemperismo químico es el de la disolución, que hablábamos que el ácido carbónico es capaz de disolver el carbonato de calcio, en este caso la calcita, que es el carbonato de calcio más abundante y más común, así recibe el nombre. Entonces, todas estas calizas son sujetas a este fenómeno de disolución, ¿sale? Entonces, efectivamente, ¿qué creen? Hay un video muy interesante que yo les invitaría a que lo vieran. Obviamente no es obligatorio, no es obligatorio, pero sí recomendable el que vean ustedes el gran acuífero Maya. Está en YouTube, está disponible en la plataforma YouTube. No digo que esté en mi canal, sino que está abierto. Es un video que está disponible en YouTube, ¿sale? Para que lo chequen, se van a dar cuenta de lo interesante que es este tema. Es una investigación que realizó la UNAM, precisamente con la National Geographic, ¿sale? Y se van a dar cuenta de lo sorprendente que es todo lo que descubrieron allá, esqueletos humanos, por ejemplo, incluso descubrieron bacterias y virus desconocidos hasta el momento. También descubrieron tesoros acá. Entonces, este acuífero maya está ampliamente distribuido en toda la plataforma de Yucatán. Se van a sorprender ahora que lo vean. Entonces, sensiblemente es todo lo que nosotros nos imaginamos que el agua subterránea siempre debe de ser en ríos o en esas acumulaciones que estamos viendo de agua, ¿no? Pero les explico, no siempre el agua subterránea tiene por qué estar en esa forma de ríos subterráneos. Vamos a checarlo, miren. En cuanto a origen, el agua subterránea se puede distinguir varias clases de aguas subterráneas. Vamos a checar cada una, ¿no? Miren, las aguas de infiltración son las originadas como resultado de la penetración a la profundidad de toda el agua meteórica. ¿Qué es el agua meteórica? Pues sensiblemente es toda el agua que precipita eh, literalmente de las nubes hacia la tierra, ¿no? O sea, son las lluvias, es esa agua meteórica que se penetra, que se infiltra a la profundidad. Esa se llama agua de infiltración, ¿sale? Hay otra que recibe el nombre de aguas de condensación. En ciertas zonas climáticas, como por ejemplo en los desiertos, se observan fenómenos difícilmente explicables por la teoría de la infiltración referente al origen de las aguas subterráneas. O sea que naturalmente en el desierto también se espera que tengamos este fenómeno de agua de condensación. Naturalmente en los desiertos uno pensaría, pues, allá nunca llueve, ¿no? Y cuando llueve, pues llueve muy canijo, ¿no? Entonces, naturalmente que en estas zonas sí hay agua de condensación, es decir, en épocas de que ya empieza la noche, o sea, todas las noches, hay una parte de esa agua que quedó
naturalmente como vapor de agua circundando ahí entre las arenas, se condensa, fíjense, se condensa esa agua y puede conformar algunos depósitos importantes. Aquí tengo en la imagen una fotografía de un cenote. Estos cenotes son acumulaciones de agua de allá en Yucatán, precisamente. Y bueno, vamos a ver tipos de acuíferos. Aquí en la ilustración que estoy presentando, noten ustedes que hay una casita y dijéramos que esta es una zona boscosa. Yo les haría una pregunta. ¿Ustedes saben qué casa se encuentra dentro del lago de Chapultepec? ¿Cómo se le llama? Si es que han ido alguna vez. La casa de... ¿El castillo? No, no es el castillo de Chapultepec. ¿Cómo se llama? Está por el lago. Es la casa del lago. Oh, Efectivamente se llama así, la casa del lago, ¿no? Entonces, imagínense ustedes que esta fuera la casa del lago y que esta zona boscosa correspondiera a nuestro bosque de Chapultepec, ¿no? Digo, no necesariamente tiene que ser así, pero bueno, yo así me lo estoy imaginando, ¿no? Y les comparto esa imaginación mía a ustedes. Ahora vean esta línea discontinua que está aquí. Esa línea discontinua, ¿sí? Recta, dice que es la superficie piezométrica. Si gustan anotar, la superficie piezométrica, pues es una superficie imaginaria, por decirlo así, que es el equilibrio de las presiones entre la presión interior y la presión exterior. O sea, la presión atmosférica en equilibrio con la presión del agua subterránea. Entonces ahí, en esa línea discontinua, estaría la superficie piezométrica. Noten ustedes que aquí, en donde estoy señalando con el cursor, hay una capa de color café oscuro. Aquí, toda esta. Es una capa que está confinando a este acuífero que voy a ver aquí. Este acuífero en color como azul, azul un poco subido de tono, un azul tendiendo como al azul marino, ¿no? Este sería el ejemplo de un acuífero no confinado, ¿sí? Y vamos a ver por qué. Toda esta zona que estoy señalando con el cursor corresponde a una capa en color café claro, que pues sería más o menos la capa de la zona de aireación. Cuando yo digo zona de aireación, me estoy refiriendo, y ustedes imagínenlo así, que los poros abiertos de los materiales allí, pues están abiertos y están solo llenos eventualmente a veces con agua y con aire, pero comúnmente están, si estamos en una época de sequía, pues las partículas solo están en contacto con el aire, ¿sale? Por eso se le llama zona de aireación. Entonces, si yo tengo esta capa que está aquí, que es una capa más o menos confinante, esta así, y esta capa que se llama la zona de aireación, pues aquí yo tendría el acuífero no confinado, así se le llama, ¿sale? Ahora, noten que si aquí abajo ya tenemos otra capa confinante hasta abajo, en color café oscuro, cuando ya tengo arriba y abajo dos capas que están confinando un acuífero, ¿sí? Aquí lo señalo con mis manos, ¿no? Entre dos capas confinantes en color café oscuro, ya tendríamos todo este acuífero en color azul clarito, que se llama acuífero confinado. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿cómo creen que sean las presiones en la parte interior con respecto a la presión atmosférica? Pues va a haber algunas claras diferencias, ¿no? Algunos pozos, si abrimos un pozo aquí, puede ser que el agua brote, pero sin mucha presión. A eso se le llama pozo artesiano, ¿sale? Tenemos disponibilidad de agua porque la presión del agua subterránea es un poco mayor que la presión atmosférica. Ahora, en el caso de que la presión interior exceda con mucho a la presión atmosférica, ¿qué tenemos? El pozo artesiano fluyente.
¿Sí se dan cuenta que está brotando como una fuente? ¿Sí? ¿Sí lo ven todos? Entonces, ahí tendríamos el caso del pozo artesiano fluyente, porque la presión es mucho mayor aquí abajo que la presión atmosférica. ¿Sí lo entienden, jóvenes? Para poder continuar. ¿Se entiende lo que estoy comentando? Sí, profe. Sí, Muy profe. bien. Pues entonces vamos a Más o continuar. menos. Hay otro tipo de aguas que se les llama aguas fósiles o congénitas. Pues naturalmente que aquí en el Valle de México se descubrieron aguas fósiles. Yo se los comento. Últimamente Pemex abrió un pozo allá por Tláhuac, ¿sí? Donde se descubrieron a más de 2000 metros de profundidad aguas fósiles o congénitas, ¿vale? Son aguas de cuencas marinas, lacustres y fluviales que se han conservado en sedimentos respectivos aún después de que haya habido esa transformación de sedimentos en roca. ¿Se acuerdan qué pasa? ¿Qué le tiene que pasar a los sedimentos para transformarse a una roca sedimentaria? ¿Alguien se acuerda de esa palabra técnica? Para que unos sedimentos ¿Compactación? sueltos se transformen a roca sólida, ¿cómo se le llama? Diagénesis, profe. Diagénesis, que involucra la litificación, por supuesto, la consolidación, la cementación, la litificación, ¿sale? Bueno, vamos a seguir. El agua juvenil es otra clasificación del agua subterránea. Esta se refiere más que todo a manantiales situados en regiones de actividad volcánica actual o reciente de las montañas jóvenes. Entonces, hasta ahí podrían ustedes, si es que están copiando parte del texto, eso es lo más relevante, ¿no? Es asociar el agua juvenil a un tipo de agua que se ubica muy cerca de las regiones de actividad volcánica. ¿Sí? Muchos manantiales que están por allí. Ejemplo, el manantial que nos surte de agua del Tehuacán. ¿Sí conocen del Tehuacán? Pues allá en Puebla hay un manantial, se llama el manantial de Tehuacán, Puebla, ¿sale? De ahí obtenemos casi nuestra agua embotellada, ya gasificada, ¿no? Es un agua de manantial enriquecida en sales minerales, ¿ok? ¿Sí la conocen? ¿Sí conocen esos tipos de agua de Tehuacán? ¿O no? ¿O no? De plano no conocen eso. ¿Sí? ¿Alguien Sí, conoce? profe. Ok. Agua mineral. Agua mineral, ¿verdad? Muy bien. Ahora, en cuanto a estructura, pues obviamente también los acuíferos los vamos a poder clasificar, ¿no? Entonces, en atención a que el acuífero es un terreno rocoso, permeable, dispuesto bajo nuestra superficie, en donde se acumula y por donde circula el agua subterránea, pues en un acuífero libre se distinguen dos zonas. La zona de saturación, que es la zona situada encima de la capa impermeable, donde el agua rellena completamente los poros de las rocas. Y en cambio, hasta abajo dice una zona de aireación o vadosa, también llamada, pues es el espacio comprendido entre el nivel freático y la superficie, donde no todos los poros están llenos de agua. O sea que es la zona más cercana a la superficie, la zona de aireación. La zona de saturación sigue inmediatamente abajo de la zona de aireación, ¿sí? O sea, aquí están puestas como que al revés, ¿no? Yo primero me hubiera ido con la zona de aireación porque es la que está más superficial y al final mencionaría yo la zona de saturación, solo que aquí en este texto está, por decirlo así, invertido, ¿no? Pero no importa, o sea, todos entendemos que la zona de saturación está situada encima de la capa impermeable, donde el agua rellena completamente los poros de la roca.
a diferencia de la zona de aireación, que es el espacio comprendido entre el nivel freático y la superficie, donde obviamente pues no todos los poros van a estar llenos de agua. Así que entonces la clasificación de las aguas subterráneas que hemos visto hasta este momento, se dan cuenta, se han podido dividir en varias clases atendiendo a diferentes factores. Por ejemplo, el origen, las condiciones de yacimiento, las propiedades hidráulicas y composición química que vamos a ver más adelante. Por ahí Santiago Llamas Cherem pregunta algo. Profe, eso es más o menos lo que pasaría en el lago de Tequesquitengo, porque está rodeado como de montañas y pues está el lago, pero no sé de dónde adquiere tanta agua ese lago. Pues fíjate que te voy a decir, esa pregunta que hiciste, la voy a responder con otro ejemplo, que tal vez sí lo habías visto, tal vez no, pero se los explico a todos. El otro ejemplo de lo que menciona su compañero es el lago de Tenochtitlán, que ahora solamente nos quedan uno que otra manchita de ese gran lago, el lago de Tláhuac, el de Xochimilco, el de Texcoco, pues son esos pequeños fragmentos de ese gran lago que existió en el pasado. Naturalmente que está rodeado de puras rocas volcánicas. O sea, si ustedes se van al mirador de la Torre Latinoamericana, se ponen el visor y ven para todos lados, en una vuelta de 360 grados, verían que todo lo que nos rodean son montañas volcánicas. Entonces, eso es lo mismo que está pasando Santiago Llamas Cherem, que usualmente todos los ríos que discurren de esa zona montañosa hacia abajo, descargan todas sus aguas, ¿sí?, hacia la zona topográfica baja. Así que es el lago de Tequesquitengo y el ejemplo del lago de Tenochtitlán aquí en la Ciudad de México son ejemplos de esto. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Entonces, por ejemplo, si yo en la parte de arriba le puedo hacer un hoyo, voy a llegar a agua, entonces puedo hacer como un pozo de agua, ¿no? Así es. De hecho, los pozos de agua no, naturalmente sería tonto que tú te fueras al área montañosa a excavarlo. ¿Por qué? Préstame tú la pregunta. ¿Por qué sería tonto que te vayas a perforar un pozo de agua a la zona montañosa? Pues porque si no te vas a inundar después ahí, ¿no? No, no tanto por eso. No tanto por eso, sino porque si yo digo que de la zona montañosa a la zona topográficamente baja es donde se descarga el agua, pues donde naturalmente sí sería mejor construir un pozo con respecto a otra zona. O sea, ¿por qué sería tonto empezar a construir un pozo desde la zona montañosa alta? ¿Por qué? A ver. No, pues porque tendría que excavar más. Exactamente, tienes que excavar muchísimo terreno para llegar a la capa freática. Te conviene, en vez de eso, irte a la zona más baja, ¿sí? Como en la Ciudad de México, ya todos son rellenos, ¿no? Puros rellenos aluviales y etcétera, que ya taparon todo el lago, pero que en el pasado fue un lago, ¿no? En su esplendor fue el gran lago de Tenochtitlán. Ahorita nos quedan unos pocos remanentes. Obviamente en la Ciudad de México se construyen pozos todavía, ¿sí? Naturalmente, y los vienen a excavar precisamente a la zona centro. En balde empiezan a construir un pozo desde la zona alta montañosa, ¿no? ¿Sí entiendes la lógica? Yo espero que sí. Pues en Sí, general, profe. muy bien. En general, jóvenes, pues estos son los lineamientos con los que podemos clasificar a las aguas subterráneas. ¿Sí? Entonces, naturalmente que en atención a eso, se pueden ya empezar a diferenciar diferentes tipos de aguas. Las llamadas aguas suspendidas son todas las aguas subterráneas que yacen a escasa profundidad. Así lo pueden anotar, ¿no? En la zona de aireación, hasta allí. Ya lo demás es rollo, ¿no?
¿Por qué? Pues porque se refiere a que al estar encima de las aguas freáticas, pues aquí es donde se verifica la infiltración de las precipitaciones atmosféricas. Bueno, vamos a la siguiente, las aguas freáticas. Están sumamente difundidas en todo nuestro mundo. Si me permiten decirlo, estas aguas del primer horizonte acuífero van a descansar sobre la primera capa impermeable más o menos continua. O sea, toda esta agua subterránea, cuando vimos el ciclo hidrológico del agua, ¿se acuerdan que veíamos desde la evaporación, la precipitación, ¿sí? El escurrimiento y la infiltración? Pues aquí estas aguas freáticas son las más ampliamente difundidas en todo el orbe, ¿sale? Y de ahí nos aprovechamos nosotros para explotar el agua subterránea. Entonces, estas aguas se acumulan tanto en rocas sueltas, porosas, como en rocas duras agrietadas. Y esta zona de alimentación coincide con la de su disfunción, ¿sale? Ahora, aguas confinadas, pues se diferencian de todas las anteriores solo por el hecho de hallarse confinadas entre dos capas impermeables continuas, ¿sale? Y son difundidas en regiones de topografía accidentada. Luego, por último, las aguas artesianas se originan bajo condición estructural favorable. Por ejemplo, la mayoría de las veces se encuentran en los pliegues inclinales y monoclinales de las rocas. Si alguien no entiende lo que es este concepto de monoclinal o sinclinal, pues está fácil, ¿no? Miren, les voy a poner aquí que esto fuera una capa de rocas. Cuando hay un esfuerzo, se empiezan a deformar. Y esa deformación se le llama sinclinal, a lo que queda como si fuera un columpio. Lo vamos a ver en un tema más adelante. Entonces, esas son las estructuras favorables para la acumulación del agua subterránea. Obviamente son como pequeñas cuencas, ¿no? Cuencas donde se recibe con mayor aprovechamiento el agua subterránea. Bueno, anoten esto que es, según el comportamiento hidrodinámico. Cuando hablo de hidrodinámico pues es agua en movimiento. Entonces, podemos denominar en sentido estricto acuíferos a los que son buenos almacenes y transmisores del agua subterránea, tanto en cantidad como en velocidad. Por ejemplo, arenas porosas o calizas fisuradas. Es más, cualquier roca fracturada. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver la diferencia en cuanto al concepto de acuitardo. Chéquenlo. Son buenos almacenes, pero malos transmisores de agua subterránea. En cantidad, pero lentos. Por ejemplo, si tenemos una capa de limos, estos, aunque estén saturados con agua, son muy malos transmisores del agua, ¿sale? O sea, son muy lentos, por eso se les llama acuitardos. Ahora, hay otra clasificación que dice acuicludos. Dice que pueden ser buenos como almacenes. O sea, es un buen almacén de agua subterránea, pero nulo transmisor. Por ejemplo, las arcillas, por más que tengan agua, por más que estén saturadas las arcillas con agua, son malos, son nulos transmisores del agua. O sea, imposible que tú llegues a una capa de arcilla y le quieras chupar el agua. Ni con la bomba más potente lo puedes hacer. ¿Me explico? Porque esa agua está atrapada entre los poros de una forma capilar y es muy difícil sacarla. Es más, ni siquiera se puede aprovechar esa agua. Es simplemente, la arcilla es nula transmisor
transmisora del agua. Ahora, acuífugo. Vean el concepto. El acuífugo es aquel material que es nulo tanto como almacenamiento como transmisor del agua. Por ejemplo, los granitos o cuarcitas no fracturados. Ustedes ya fueron conmigo a la práctica del laboratorio de rocas ígneas y ya todos tuvieron en su mano al granito. Mi pregunta es para todo el grupo. ¿Creen que el granito pueda transmitir el agua o almacenarla? Sí, Pues tache, mira, un reverendo tache así, tamaño mayúsculo. Estamos viendo aquí en la definición que dice que es nulo transmisor y almacenamiento de agua. O sea, es un tipo de material nulo, tanto como almacén como transmisor del agua subterránea. ¿Sí entiendes el concepto o no, Santiago Llamas? sí. No me confundí. Es que con el mármol, por ejemplo, cuando dejas tantita agua o algo así, lo absorbe. Ok. Entonces, por eso me confundí. Sí, pero aquí estamos solo viendo ejemplos, el granito o cuarcitas no fracturados. O sea, si el granito no tiene ninguna fractura, pues por más que le eches agua, ni la puede chupar, ni la puede almacenar, ni la puede dejar que circule el agua. No sé si me entiendan. Si tenemos una capa de granito que sea muy sano y no esté fracturado, o una cuarcita, imposible que almacenes agua o que la transmitas. ¿Me explico? El granito y la cuarcita son ejemplos, por supuesto, de rocas que no permiten la permeabilidad para nada. ¿Sí? ¿Me entienden? Yo espero que sí entiendan este concepto. Porque ahorita vamos a ir a unas figuras y les voy a hacer preguntas. Miren, aquí en esta figura, chéquense el acuífero libre. Está hasta acá arriba. ¿Por qué se le llama acuífero libre? Pregunta abierta a todo el grupo. Ya vimos el concepto. ¿Por qué se le llama libre? Alguien que haya capturado en su memoria por qué se llama acuífero libre. Les voy a dar una ayuda. Es la que está en contacto con la zona de aireación. Porque está expuesto. ¿Eh? Profe, creo que se cortó. Creo que se cortó lo que dijo. Ok, pues ya regresó la transmisión. Ahora la pregunta otra vez. ¿Qué es el acuífero libre? Es pregunta abierta a todo el grupo. ¿Por qué se le llama acuífero libre? Porque está en contacto con el aire. Con la Exactamente. superficie. Habíamos dicho que el acuífero libre está en la zona de aireación. O sea, aquí vean la mancha en color azul claro. Este es el acuífero libre. ¿Por qué se le llama libre? Pues porque arriba no tiene nada que lo confine. Está en la zona de aireación. Ahora, chéquense esta capa que dice acuitardo. Yo les diría, ¿qué tipo de partícula creen que no permita el libre tránsito del agua? De los tamaños de partículas, desde las más grandes a las más finas, en esa escala de granulometría, ¿cuál sería el ejemplo de un acuitardo? ¿Qué material no permite o avanza muy lento el agua en ese material? ¿Alguien lo anotó o alguien tiene memoria casi fotográfica? Y sí lo mencioné, el acuitardo es un tipo de material que no permite el libre tránsito del agua. Tarda mucho en transmitirla. ¿Los limos? ¿Cuál? ¿Limo? A ver, un poquito más fuerte. ¿Limo? El limo, efectivamente.
El limo es un tipo de material acuitardo porque aunque esté muy saturado con agua, es muy lento para transmitirla. El ejemplo es el limo, efectivamente. Ahora, chéquense, entre esta capa del acuitardo y el acuífero libre, tenemos este manantial. ¿Sí lo ven? Aquí en este puntito. Ahí podríamos esperar tener un manantial. ¿Por qué? Pues porque el acuitardo, ahí es como una capa de sello. ¿Sí? Aquí está confinando o semiconfinando este acuífero libre. Este sería el semiconfinado. ¿Por qué? Pues porque aquí está el acuitardo y aquí está el acuífero libre. En este punto se daría un manantial. Ahora, chéquense el acuífero confinado. Si checan donde dice confinado, que tengo una capa superior y otra inferior del mismo acuitardo, ¿sí lo ven? ¿Sí ven esas dos capas de acuitardo que Sí, están profesor. confinando al acuífero confinado, ¿verdad? Y acá se vuelve libre, acá del lado derecho. ¿Por qué se vuelve libre aquí? Sería mi pregunta. Porque la capa de acuitardo no es tan extensa. Pues Más porque bien lo más tiene. bien está ya en contacto otra vez con la zona de aireación acá. Ya nada le impide que ahí mismo se esté recargando libremente el acuífero este. Y no hay nada que lo esté confinando. ¿Me explico? Entonces aquí ya está la zona de aireación otra vez. Estaba aquí arriba, pero también puede estar aquí abajo, ¿no? Entonces aquí ya es un acuífero libre cuando está en contacto con la zona de aireación. O confinado si está entre dos capas confinantes. Ahora, noten ustedes acá el último acuífero, siguiendo de arriba hacia abajo, dice el acuífero confinado. Está entre este acuitardo y esta capa impermeable. Mi pregunta abierta para todo el grupo sería, denme algún ejemplo de acuífugo o de capa impermeable. Ya lo vimos. Denme un ejemplo de capa impermeable. El granito, profe. ¿Cuál, perdón? El granito. El granito. Habíamos dicho que por la definición de acuífugo es nulo transmisor y almacenador de agua subterránea. Entonces, el ejemplo que dice la compañera es correcto. ¿Algún otro ejemplo que conozcan? Cuarcita no fisurada. Puede ser también la cuarcita no fisurada. Ahora yo les propondría también un tercer ejemplo. Pueden haber varios, ¿eh? Yo les propondría el ejemplo de la roca metamórfica pizarra. ¿Se acuerdan que la pizarra se utiliza mucho como material impermeable, como tejas? ¿Se acuerdan de esas aplicaciones, no? Pues precisamente la pizarra es un tipo de roca de grano muy fino, proviene de la roca lutita. Bien podría ser un ejemplo también de capa impermeable. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Acá tengo otra ilustración y van a continuar las preguntas. Chéquense en esta figura que aquí tenemos una zona con arbolitos y extensa vegetación en todo el terreno. Y chéquense que aquí el acuífero libre se simboliza con esta línea continua de color azul. Aquí está, acuífero libre. Y que todos esos puntitos, ¿por qué creen que se punteó la zona para dibujarla? Agarraron la pluma y puros puntitos. ¿De Por qué los poros tipo de de aire. material estaríamos hablando para hacer esos puntitos? ¿Qué simboliza la línea punteada? O sea, o los puntos. Toda esa zona punteada, ¿qué les da a entender a ustedes? ¿En qué tipo de material sí se puede producir un acuífero libre? Son ejemplos de preguntas capciosas, tipo examen, ¿sí? El acuífero libre, ¿en qué tipo de materiales puede darse el acuífero libre?
¿Qué simbolizan esos puntos, jóvenes? Los puntos hablan por sí mismos, ¿eh? ¿Poros? No, no son poros, son partículas físicas. ¿Por qué punteé toda esa zona? Yo lo dibujé. ¿Por qué? ¿Por qué punteé toda esa zona? ¿Qué tipo de material sí permite que haya un acuífero libre? ¿Eh? Y es pregunta de examen, ¿no? ¿La calcita? No, la calcita es un mineral y es un mineral que puede estar presente o no. ¿Qué tal si yo te digo, pues son puros granos de cuarzo, son más resistentes? Entonces, ¿qué estoy simbolizando con todos esos puntos? ¿Como fisuras? No, piense que no tienen un buen nivel de atención. Se dijo qué tipos de materiales sí pueden ser acuíferos. ¿Arenas porosas? Arenas porosas. Así que las partículas que te indican, Juan Manuel Hernández, ¿Qué es arena? que ¿Y es qué tiene poros? arena, efectivamente. Y todos cáptenlo y anótenlo, si no lo sabían. Pónganse una leyenda. Estos puntos son arenas y ahí está el acuífero libre, ¿sale? Ahora, todos ven lo que dice Acuitardo, todos checan esa línea, ese sector que dice Acuitardo está en líneas discontinuas, ¿sí lo ven? ¿Todos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Qué tipo de material son el acuitardo? Los limos. Limos. Los Limos. limos, porque aunque puedan tener agua en abundancia, es tan lenta la infiltración en el acuitardo que les podría platicar que puede durar meses o años, dependiendo el espesor de esa capa. Entonces, son muy lentos transmisores del agua, los limos. Efectivamente, entonces, anótense otro recuadrito y esas líneas discontinuas le ponen limo. Entonces, van entendiendo más la figura, ¿me explico? Ahora, el acuífero semiconfinado, ¿entre qué capa y qué capa están? Platíquenme ustedes. Yo lo veo pues, totalmente, veo la figura y no necesito que me lo digan, pero sí quiero el nivel de acercamiento al tema. El acuífero semiconfinado o confinado, en esta figura, ¿entre qué capa y qué capa está? Platíquenme. ¿Entre el acuitardo y el impermeable? Entre el acuitardo y la impermeable, efectivamente. Y ya habíamos visto que un ejemplo de capa impermeable, ¿cuál podría ser? La que está hasta abajo. Esta ¿La roca roca metamórfica pizarra? puede ser la pizarra, puede ser el granito o puede ser la cuarcita. ¿Sale? Entonces, si se dan cuenta, aquí ya tenemos entonces el conocimiento completo, ¿no? Chéquense la línea discontinua en color rojo. Dice que es la superficie piezométrica del acuífero semiconfinado. O sea, hasta aquí llega la presión de ese acuífero, hasta aquí. Y la superficie freática del acuífero libre superior. O sea, esta presión es la equivalente del acuífero libre. Y la línea roja, sería para el acuífero semiconfinado. ¿Qué quiere decir? Que las presiones son diferentes. ¿Sale? Muy bien. Ahora aquí tengo otra figura. Vamos a continuar con las figuras para que el concepto nos quede bien entendido a todos. Aquí tengo esta figura donde se ve una zona de recarga en color así blanco o gris muy claro, ¿no? Y es una línea punteada. ¿Qué tipo de material creen que esté presente aquí en la zona de recarga? Que permita que se recargue el acuífero. Está toda Arena. punteada. Arena porosa. Arena, ¿verdad? Es el mejor material que permite la recarga y permite el libre tránsito del agua, ¿no?
Bueno, chéquense luego la línea discontinua. Esta línea inclinada discontinua es el nivel piezométrico, ¿sale? Y a partir de esa línea hacia abajo ya está todo saturado el terreno. ¿Saturado de qué? De agua, ¿sale? Bueno, para que yo tenga entonces un acuífero confinado, necesito 2 capas de acuicludo. Aquí tengo una de color café oscuro arriba y una capa bastante grande de acuicludo de color café oscuro abajo. ¿Se dan cuenta? Entonces, entre esas 2 capas, otra vez, tengo esta zona de acuífero confinado en color azul pastel, ¿sale? Ahora, por presiones, se dan cuenta que las presiones son diferentes. La zona del artesiano no surgente, pues casi está en equilibrio, ¿no? O sea, si yo abro un pozo aquí, voy a obtener agua subterránea disponible casi sin bombearla. Está disponible todo el tiempo. Ahí está el pozo. Siempre el pozo va a estar lleno de agua. Ese sería un ejemplo de artesiano no surgente. Ahora, chéquense el que dice artesiano surgente. ¿Por qué creen que ocurra esa emisión de agua abundante? ¿Por qué? ¿Por la presión del agua? Por la presión del agua. Quiere decir que la presión del acuífero confinado es mayor, mucho mayor que la presión atmosférica. ¿Se dan cuenta? Y por eso puede volverse un artesiano surgente. ¿Sale? Muy bien, jóvenes. Vámonos a esta otra figura. Yo les preguntaría abiertamente a todo el grupo. Es un corte esquemático de cualquier zona de nuestro planeta. Esta A, ¿qué simboliza para ustedes? Se ve claro, ¿no? ¿Qué creen que sea esa letra A? ¿Qué está simbolizando ahí? En un corte esquemático de cualquier región. ¿Qué les dice que es la letra A? Platíquenme. Un acuífero libre. Pues más que eso, se ve un canalito. No sé si alcancen a ver esta forma de menos de B. Tiene una forma como de un vallecito pequeñito, ¿no? Es un río, es un arroyo. La A es un arroyo. ¿Sí lo ven? Entonces tiene así su forma de un canalito. ¿Sale? Luego, la zona B, ¿qué sería para ustedes? Esta zona en amarillo. ¿Qué tipo de material y qué zona sería la B? Digo, en balde les pondría yo el texto y les pongo a que copien qué es cada cosa. Pero yo creo que es mejor el esfuerzo de la imaginación y vamos a llegar al mismo resultado, ¿no? Solo que aquí estamos activos y en el otro aspecto es pasivo, ¿no? Pasivo porque estás solo anotando y anotando, ¿no? En cambio acá te hago reflexionar. Para ustedes, ¿qué es la zona B y de qué materiales se constituye? Ya lo vimos. La zona B, ¿qué sería para ustedes? A ver, Diana Pérez, la zona B en amarillo. Pues vegetación, profe. Bueno, o sea, No, tierra. pues no somos agricultores, primero que nada. Estamos checando tipos de acuíferos, hemos visto materiales. Esas son mis preguntas, ¿no? Más orientadas hacia acuíferos que hacia vegetación. Entonces, la zona B en amarillo, ¿qué te indica a ti? ¿Y de qué materiales podrías estar pensando que se constituye? A ver, Diana. ¿Qué sería la zona B? Y más o menos platícame de qué materiales se constituye toda esta franja en color amarillo. ¿Sí? ¿Sabes o no sabes? Pues arena porosa. Ok, arena porosa. ¿Y qué? Si está en contacto con qué? Arriba.
Ah, pues con la superficie. Sería una zona de aireación. Efectivamente, muy bien contestado. ¿Se dan cuenta? Entonces es el esfuerzo de reflexión. La zona B es una zona de aireación, muy probablemente sean arenas porosas, ¿sale? Ahora, la zona E, ¿qué nos indicaría, jóvenes? Es un tipo de acuífero. No sé, a ver tú, José Pablo Carvajal, en esa franja E, ¿qué te indicaría? ¿Qué tipo de acuífero? Si es la zona de aireación y abajo tengo esa capa en color café, ¿qué sería eso, José Pablo? ¿Sería un acuífero no confinado? O semiconfinado, ¿no? También llamado. Muy bien. Ahora, si les preguntara yo, ¿qué tenemos en la zona F? Aquí en ese puntito, ¿Un manantial? un manantial, efectivamente, porque está en contacto con una franjita de acuitardo, que es toda esta zona en D, que es el acuitardo. Acuérdense que son limos. Y entonces ahí se encontró este punto donde puede salir el agua sin problema, ¿no? No puede salir del limo, pero sí puede salir de toda la zona E, porque son arenas saturadas. Entonces, ahí podemos encontrar un manantial. Ahora, ¿alguien me quiere decir a qué corresponde la letra H? ¿Un pozo? Un pozo, pero ¿de qué tipo? Artesiano surgente. Artesiano. Artesiano surgente, efectivamente, porque las presiones interiores son mucho mayores que la presión atmosférica. Entonces, sale a presión el agua ahí en H, ¿sale? Ahora, ya por último, si yo les preguntara de la capa en D en color café, pues de qué material es y a qué corresponde. Está fácil, ¿no? ¿Un sustrato impermeable? Es un sustrato que yo ya había dicho que puede ser impermeable o acuitardo. Entonces, ¿de qué materiales podrían ser? Un limo. Limos, o en caso extremo, las rocas que vimos que las no fracturadas, ¿no? Como la cuarcita, el granito o la pizarra, que es un material totalmente impermeable. Ahora, toda la letra C, ¿qué les dice a ustedes? Por lo pronto aquí la letra C. Todo eso está lleno de agua, ¿no? Totalmente. ¿Qué pensarían que es la letra C? El mar. El mar, ¿no? No, porque es un corte esquemático como de una montaña, una zona montañosa, así. Entonces el mar está pues, muy lejos como para la derecha. Nada que ver. ¿Un suelo poroso saturado? Suelo poroso saturado, efectivamente, es un acuífero libre aquí en A y sería como confinado aquí si nos vamos a este sector en H. Aquí abajo estaría el acuífero saturado, ¿no? Acuífero confinado o semiconfinado aquí abajo. Acá sería libre en la zona de A. ¿Vale? Muy bien, jóvenes, pues así es como se entiende todo esto. Ahora, el flujo del agua subterránea, uno pensaría que pues el agua subterránea, pues como que para dónde fluye, ¿no? Sería toda nuestra pregunta que todos nos tendríamos que formular. Si hay un flujo de agua subterránea, ¿hacia dónde tiene que correr? A ver, les hago esa pregunta desde ahorita, abierta a todo el grupo. ¿Para dónde creen que corre el agua subterránea? Si en los continentes fluye de la zona montañosa hasta el mar, el agua subterránea, ¿para dónde tendrá que ir? Pues hacia abajo, ¿no? Hacia más abajo. Pues a ver, ¿hacia dónde?
Ya Daniel va caliente, caliente. ¿Hacia dónde va todo el flujo del agua? El centro de la Tierra, ¿no? No, no es necesario que te vayas tan profundo. Si el agua continental fluye desde la montaña hacia el mar, el agua subterránea, ¿hacia dónde tiene que correr? Está fácil, ¿eh? Es inferencia lógica, ¿sí? Por eso a mí me gustaban los programas del señor Spock, porque era lógico, así, pum, lógico. Piensa rápido, lógico. ¿Para dónde fluye? A ver, quiero escuchar una voz lógica. A ver. Respuestas lógicas. Hacia los arroyos, ¿no? No, más para allá todavía. Pues el agua subterránea debe de correr hacia abajo al lugar más cerca que tenga para pues, ahora sí que llenarse otra. Bueno, o sea, hacia el agua más cercana, hacia abajo. ¿No? Ok, lo vamos a ver en figura, pero les digo a todos que no era mucho quebrarse la cabeza. El agua subterránea fluye no solo hacia los arroyos, como ahí lo dice, sino que todo el sistema de agua subterránea descarga hacia el mar. Anótenlo, ¿sale? Entonces, el sistema de agua subterránea se recarga debido a la precipitación pluvial, o sea, las lluvias todo el tiempo están recargando, ¿sí?, a los acuíferos. Y esta agua fluye hacia los arroyos a través del sistema, ¿no? Ahora, en cuestión del agua subterránea, si ustedes empiezan a bombear agua de un sistema subterráneo, causa que la capa freática baje de nivel y cambie la dirección de la corriente del agua, ¿sale? Parte del agua que fluía hacia un arroyo ya no lo hace y asimismo algo de esa corriente también es acarreada desde ese arroyo hasta el sistema de agua subterránea, reduciendo por lo tanto la corriente del arroyo. Pero vamos a verlo gráficamente. Cuando yo les dije que toda el agua subterránea fluye hasta el mar, se los empecé a dejar en claro desde el agua continental. ¿Qué dije? El agua continental corre desde la alta montaña hasta el mar. ¿Qué ocurre con el flujo del agua subterránea? Lo mismo. ¿Se dan cuenta? Entonces acá tengo mi conjunto habitacional, mis casitas. ¿Ya las vieron? Y toda el agua de lluvia, vean que tiene direcciones vectoriales verticales. ¿Por qué? Porque ahí es la zona de recarga. Obviamente, los canales de recarga y todo el agua de escorrentía y todo el agua de lluvia se infiltra hacia el terreno. Y en la zona de aireación todavía tenemos partículas de agua y aire. Pero en la zona de acuífero, chequen que todas las partículas están en contacto. ¿Solo con qué? Partículas sólidas solo en contacto con qué en el acuífero. Con agua. Con agua, ¿verdad? Es la zona saturada. Y chéquense por los vectores, ¿sí? Ustedes saben leer vectores, ¿no? Esos vectores que nos indican que el flujo del agua subterránea, ¿para dónde va? Toda, como sistema. Sí, ok, alimenta este arroyito y luego este otro arroyito, pero todo en su conjunto va hacia el mar. Lo mismo que el agua continental. ¿Sale? Sí, ya chequé que hay cierta discontinuidad en lo del internet, pero bueno, espero que me estén siguiendo poco a poco, ¿no? Ya por último, para cerrar este tema, les platico de la contaminación del agua subterránea. Pues nuestra agua subterránea, por supuesto que es agua dulce y potable, ¿sale? La circulación subterránea tiende a depurar el agua de partículas y microorganismos contaminantes, pero en ocasiones estos llegan al acuífero por la misma actividad humana, ¿sí? La construcción de fosas sépticas, la agricultura,
por supuesto, las actividades mineras, las actividades petroleras, ¿sí? Las actividades de construcción, las industrias que tiran muchos desechos tóxicos al agua. Pues, ¿qué pasa? Que poco a poco hemos ido contaminando nuestra agua subterránea. Chéquense esta última figura de esta presentación. La contaminación del agua subterránea por desperdicios sólidos. Lo peor que pudiéramos hacer nosotros es construir un conjunto habitacional cercano al lugar donde vamos a depositar la basura. ¿Por qué? Me gustaría que me la contesten ustedes. ¿Por qué sería lo peor que pudiéramos hacer? Construir una zona habitacional cerca del lugar donde depositamos la basura. ¿Por qué sería un error? Porque el agua que extraemos del subsuelo se termina estando toda contaminada de los residuos que absorbe la tierra por la basura. Efectivamente, como lo dice el compañero, si está muy cerca del lugar donde depositamos la basura, pues todos esos desechos, todos esos microorganismos, todas esas sustancias potencialmente tóxicas van a contaminar nuestros pozos que suministran el agua potable que necesitamos. ¿Se dan cuenta? Entonces, jóvenes, pues yo espero que haya cumplido con mi cometido de, pues, exponer los antecedentes teóricos del tema para que no les quede lugar a dudas. Pero, sin embargo, me gustaría saber si hay alguna clase de pregunta, alguna duda que gusten que atendemos para despejarla. Adelante, jóvenes. Yo espero que la transmisión, pues, más o menos se haya entendido, que la transmisión del conocimiento haya sido clara, objetiva, lógica, pero si existe alguna pregunta, con toda confianza, formúlenla, por favor. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Por favor, no dejen de mirar el tema pasado. Ciclo hidrológico y agua superficial, porque es tema de examen. Lo mismo que este. Agua subterránea, ¿sale? Va a venir en el segundo examen parcial. ¿Alguna pregunta, jóvenes, antes de cerrar la sesión? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, pues así espero que haya quedado de clara mi clase. Por supuesto, yo sé que la di y la di muy bien, ¿sí? Ahora sí que, perdón por la falta de modestia, pero siento que sí di bien la clase. Sin embargo, si existe alguna duda, si persiste alguna duda, díganme con toda confianza. ¿Ninguna? Espero así que sea por su bien. Nos miramos entonces la próxima clase del viernes con un tema nuevo totalmente. ¿De acuerdo? Cuídense, nos vemos en la próxima. Sí, profe. Gracias. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.